Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos en el podcast de la semana y especialmente en este mes de octubre, mes de las misiones, de los misioneros, donde todos tenemos que buscar ese corazón misionero y esa actitud misionera que nos viene desde el bautismo, ¿verdad? Entonces, es bueno que nos preguntemos cómo ser misionero en nuestro ambiente, ¿m? Misionero en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. Ser misioneros. No existe ningún misionero sin el dinamismo de salida, ¿no?, hacia otros. Verdaderamente un estancado, un instalado, un burgués, un cómodo, difícilmente tendrá una actitud misionera. Ser misionero o misionera implica desplazarse hacia otros, bien sea, como dije, dentro del entorno propio o un entorno de semejante a donde yo viva, aunque sea dentro de la misma ciudad o del mismo pueblo, ¿no? Porque puede ser un barrio, puede ser, no sé, otra realidad distinta a la que yo he vivido desde que nací. Dicho de otro modo, ser misionero es salir al encuentro de otras personas y de otras culturas con el fin de dar a conocer a Jesucristo y su mensaje de salvación, que quede claro. Con el fin de dar a conocer a Jesucristo su mensaje de salvación y el testimonio que yo tengo de Él. Entonces somos heraldos, anunciadores, ambulantes del Evangelio de Jesucristo. Es importante notar que la salida como característica de la misión es una realidad súper vieja. O sea, no es que viene de ahora porque lo dijo el Papa Francisco, no, no. La misión y el dinamismo de salida siempre son realidades concomitantes. La misión en salida coincide con la vida y la vocación propia de la iglesia, de cada bautizado. A lo largo de la historia misionera de la iglesia hay varias personas comprometidas, santos y beatos que han sido prototipos de la misión en salida. Los santos apóstoles, por ejemplo, o San Pedro Clavero, o San Daniel Comboni, o San Javier, o San Junípero Serra, Santa Madre Laura Montoya, Madre Teresa de Calcuta, el Beato José Alamano, Matteo Ricci y tantos otros, ¿no? Se trata de hombres y mujeres que donaron su vida para la evangelización de los pueblos. Todos los misioneros y las misioneras dispersos por todo el mundo son ejemplos de la misión en salida. Y hoy tenemos muchos laicos, misioneros y misioneras a tiempo completo, en muchos lugares. Laicos sobre todo, digo, familias enteras incluso. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen alguna joven o algún matrimonio, alguna familia que está en misión. Pero no hablo tanto de la misión como de la frontera para allá, para afuera. Hablo de la misión allá, o sea, en el ámbito donde vos vivís. Entonces digo, el misionero es cierto, la persona enviada en nombre de la iglesia, te tiene que enviar tu párroco, te tiene que enviar tu obispo. No es que se corta solo como un francotirador, hace lo que quiere, no, de ninguna manera. El misionero es enviado por una comunidad, ciertamente, esto debe quedar claro, y requiere una salida en todas las dimensiones de la vida. No se puede hablar de que uno es misionero sin el dinamismo de salida, de éxodo constante, de conversión constante. Somos misioneros y misioneras de Jesucristo en la medida en que tenemos la capacidad de salir para encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas que tienen la sed de Dios o que tal vez no hayan tenido la oportunidad de que se les comunique a Jesucristo, ¿verdad? La persona viva de Jesús. Por eso hay varias cosas que quería contar con ustedes en esto de ser misionero, misionera. Algunas condiciones, digamos, y bueno, podría ser discípulos misioneros de Jesucristo que, dos puntos diríamos, tienen una salida, un éxodo de las costumbres. El Señor nos llama a seguirle como misioneros desde nuestros ámbitos, desde el seno de nuestras culturas y costumbres. No nos llama desde la nada, nos llama para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. Marcos 3:14. Sin embargo, el envío que Jesús da a todos los misioneros y misioneras les obliga a salir de sus esquemas condicionados por la propia historia. Así que nuestra vocación en salida requiere una salida de costumbres que heredamos desde nuestros ámbitos familiares, de nuestras costumbres, culturas.
Hay que aceptar que no es cosa fácil desarraigarnos de nuestras costumbres y tradiciones que hemos adquirido desde que nacimos. El arraigo de las costumbres en nuestro ser se percibe con esta frase comúnmente utilizada: bueno, siempre se ha hecho así. Esta frase sintetiza cuánto se aferra una persona a los esquemas, a las costumbres, a las mal llamadas tradiciones. También muestra la mentalidad indispuesta a cambiar. La misma mentalidad ha hecho que haya dificultad en llevar a cabo la misión en salida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está instalado no puede ser misionero. El que está esquematizado no puede ser misionero. También hay una salida de los prejuicios. Atención, los prejuicios son formas de juicios u opiniones preconcebidos que muestran el rechazo hacia un individuo, un grupo o una actitud social. Se trata de ideas preconcebidas, por eso prejuicio, que todos tenemos hacia los demás, que cada cultura tiene hacia otras culturas. Se nota a menudo la presencia de prejuicios con estas frases: y esas personas son así, esa cultura es así, tenían que ser ellos, ¿quién más? O sea, los prejuicios normalmente son grandes barreras que afectan la interacción con otros, la apertura hacia otros, el encuentro con otros diferentes y el aprecio de otros totalmente diferentes del propio ambiente. Para ello, la vocación misionera requiere cultivar una mentalidad que aprecie a otros diferentes con su bagaje cultural, viendo el medio vaso lleno de esas personas y no el medio vaso vacío, rescatando lo que de positivo tienen en su cultura. Imagínense, en nuestras ciudades o pueblos hay, no sé, paraguayos, hay bolivianos, hay peruanos, hay brasileños, y aquí en la ciudad de Rosario hay haitianos, colombianos, hay mucha gente del norte, hay mucho correntino. Eh, Requiere todo esto tener cabida en la propia vida, la mentalidad de que todos somos iguales porque tanto ellos como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa igualdad de hijos e hijas de Dios es el punto de arranque para erradicar los prejuicios que hemos heredado de nuestros contextos de donde provenimos. También tiene que haber una salida de la mentalidad, atención a esto, ¿no? De la superioridad de la propia cultura. Mirá, aquí está el descendiente de inmigrantes europeos que se educó, que hizo su primaria, secundaria, que pasó por la universidad, que ha tenido un contexto cultural de clase media o de clase media acomodada, que ha tenido posibilidad de viajar, que ha tenido acceso a estudiar idiomas, arte, etcétera. A ver, es obvio que la cultura de uno parezca superior a las demás, pues la cultura es el conjunto de sentidos y significaciones que informan la vida de un pueblo y también de una persona y también de una ciudad. Asimismo, es el conjunto de significaciones persistentes y compartidas adquiridas mediante la afiliación a un grupo social concreto. Claro, somos del sur santafesino, somos rosarinos, somos de la Pampa Gringa, somos de la Pampa Húmeda, somos descendientes de europeos. Y entonces digo, este grupo social concreto lleva a interpretar los estímulos del entorno según actividades, representaciones y comportamientos valorados por esa comunidad. Y está muy bien. Significados que tienden a proyectarse en producciones y conductas coherentes con ellos. Sé yo, aquí pongamos un ejemplo de Rosario: la arquitectura, los bulevares, las avenidas, los parques, las plazas, el arte, la cultura, todo fue pensado de acuerdo a un estilo, ¿verdad? Creo que en eso soy claro. Para eso, cada cultura particular tiende a tener ese orgullo de querer ponerse por encima de las demás y de dominarlas. ¿Acaso no repetimos hasta el cansancio, y con razón, que Rosario es una ciudad bellísima, arquitectónicamente hablando, con sus parques, paseos, avenidas, con su río, con su ribera, y que nos duele tanto la violencia de la mafia del narcotráfico y la muerte cotidiana? Entonces digo, cada cultura particular tiende a tener ese orgullo de querer ponerse por encima de las demás y de dominarlas.
aunque sea inconscientemente. La vocación misionera con su dinamismo de salida requiere relativizar la propia cultura. No se trata de relegar la propia cultura a la insignificancia o de negarla, cuidado con eso, porque si yo niego lo que soy, ¿qué voy a dar? Sino que versa sobre considerar la importancia de otras culturas a la misma trascendencia que tiene la propia e ir con hambre de aprender, con corazón abierto, disponible, dispuesto. Ese esfuerzo cultiva el aprecio y la igualdad entre las culturas. Relativizar y no negar la cultura propia ayuda a contrarrestar la mentalidad de superioridad cultural que se tiene hacia otras culturas y hacia las personas provenientes de culturas diferentes. Ahora, cuidado, ¿eh? Yo no estoy diciendo con esto que tengamos que relativizar nuestro testimonio de Jesucristo el Señor y del Evangelio o prácticamente de anularlo como hacen lamentablemente muchos grupos y movimientos en aras de, según ellos, de poder dialogar con religiones no cristianas. No, yo no creo que haya que negar lo propio para dialogar con otros no cristianos, ni esconder el crucifijo, ni la imagen de la Virgen María, como lamentablemente ocurre en algunos movimientos de la Iglesia Católica. También es importante la salida de la multiculturalidad a la interculturalidad. Ahí está. El Señor nos escoge para ser misioneros desde los ámbitos multiculturales. Son ámbitos donde se evidencia la presencia de culturas heterogéneas, donde a veces no hay relaciones positivas y armónicas entre sí. Acordemos que la multiculturalidad en sí es la diversidad de culturas dentro de un determinado espacio, ya sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tenga una relación entre ellos. Si bien provenimos de sociedades donde se evidencia la pluralidad de culturas, como en el caso nuestro, es cierto que podemos crecer y vivir sin aprecio hacia otros que poseen la cultura diferente a la propia. Para ello, la vocación misionera requiere hacer esfuerzo de salir del encerramiento de la multiculturalidad para abrazar la interculturalidad. La interculturalidad es la relación positiva, desinteresada y armónica que existe entre diferentes culturas. Las personas de esas culturas aprenden lo positivo que hay en cada cultura. Esa relación intercultural normalmente cultiva el aprecio de una cultura hacia la otra, prepara la base para que haya igualdad y convivencia armónica en la sociedad entera. Y también salida del miedo de alejarse de la comodidad del propio entorno. Cuidado con esto. Hay que ser sincero, que a todos nos causa temor salir de nuestro ambiente, de nuestra comodidad, de nuestro entorno, nuestros amigos, los que piensan como nosotros. Porque el ambiente nos protege, nos complace y nos acomoda. Podemos ser misioneros tanto agentes como intergentes, es decir, fuera del propio entorno, ya sea ciudad, departamento, provincia, continente, país, región, o dentro del propio contexto, país, iglesia diocesana, un pueblo de acá de la arquidiócesis, un barrio de la ciudad de Rosario, que ojalá algún día los barrios también reciban a los misioneros de la arquidiócesis, todos, ¿verdad? Pero en ambas realidades se necesita la salida de la comodidad que nos proporciona nuestro propio entorno en el que crecimos. No pensar que la misión es una especie de experiencia vocacional de 8 días o 10 días o 15 días, sino que tiene que haber una actitud misionera todo el año. Hay siempre ese miedo de salir, pues la salida implica perder la comodidad que nuestros ambientes nos dan. La vocación misionera demanda sacudir con constancia ese miedo y nos invita al compromiso, a comprometernos. Pedro es ejemplo de eso. Hechos 10, 9, 33. Se trata del miedo de comer los alimentos que no estaban prescriptos en la ley de Moisés. Hechos 10, 14. Y el miedo de juntarse con los extranjeros. Hechos 10, 28. Eso sucedió en su visión del encuentro con el centurión Cornelio. El miedo de comer lo que no era prescripto en su cultura tal vez impediría el encuentro con Cornelio. Otro ejemplo de miedo de salir de la comodidad
nos lo da el episodio del Concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé estuvieron presentes, Hechos de los Apóstoles 15, 1 al 19. Se trata del asunto de que si era necesaria la circuncisión de los gentiles para obtener la salvación, Hechos 15, 1. Algunos judíos que habían abrazado la fe querían que los que no eran judíos debían circuncidarse para poder obtener la salvación de Jesucristo. Se trata entonces del miedo de relativizar las propias creencias para poder encontrarse con otros y estar a la par con ellos. Y la aclaración del Concilio de Jerusalén muestra que la salvación solo depende de la gracia de Jesucristo, único Salvador del mundo. Hechos de los Apóstoles 15:11. Pues la vocación misionera necesita salir de la comodidad, del aburguesamiento y protección que nuestro entorno nos proporciona a fin de encontrarse gozosamente con aquellos a los cuales el Señor nos envía para su misión. Y todo eso muestra que la salida es una característica propia de la vocación misionera. Ir más allá del desierto, más allá de la frontera, más allá de lo que es familiar, conocido, hacia la diversidad. La frontera no me refiero únicamente a las fronteras físicas, de una provincia, de un país. Las fronteras que nos creamos en nuestro propio corazón. Entonces digo, el dinamismo de salir está presente en la Biblia, está presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ver, en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios provoca en los creyentes. Por ejemplo, se ve en Abraham, patriarca de la fe. A él el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre y vete al país que yo te indicaré. Génesis 12, 1, 2. Moisés es otra figura que recibió de Dios la vocación de salida. Dios le dijo, anda, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas, Éxodo 3:10, y así podríamos seguir, ¿no? Y también los profetas están presentes, Isaías, ¿no? Y también el dinamismo se ve en el Nuevo Testamento. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo lo que yo les mando. Mateo 28, 19, 20. Justamente el resucitado antes de su ascensión invitó a sus apóstoles y a todos sus discípulos a predicar el Evangelio por todas partes para que la fe en él se difundiera en cada rincón de la tierra. Pero también en tu familia, también en tu barrio, también en tu pueblo, también en tu ciudad, también en tu ambiente, en tu trabajo. Jesucristo es el prototipo por excelencia de la misión en salida. Cristo Jesús ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. El dinamismo de salida caracterizó también la misión de los apóstoles y los demás discípulos de Jesús. Entonces, vale constatar que la misión en salida hacia otros pueblos, barrios y culturas es la vocación propia de la iglesia. La iglesia cuya cabeza es Cristo está consciente de las palabras de Él. Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Lucas 4:43. Qué importante entonces es que cada uno en este tiempo de octubre, mes de las misiones, y los misioneros hagamos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, una misión. Una misión. Entonces, pidamos al Señor nos ilumine y nos haga ver cómo ser discípulos misioneros en nuestro propio ambiente. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.